todo oco. Bien. Creo que este elevador una parte de eso, ¿no? Bueno, No, ahí lo dejamos. Dijo, ahí vamos a quedar. ¿A qué estructura del ojo afecta esto? ¿A qué parte lo a la mácula. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Falta de visión periférica. Pérdida de la visión central. En la central, sí. Va a haber una mancha borrosa. Como las cotomas. ¿Cómo qué? Cotomas. Es que nos toma, ¿no? Una pérdida del campo visual en la parte cercana, toma cercana. Hay dos formas, ¿no? Bueno, se presentan mayores de 50 años. Hay una forma seca y una forma húmeda, ¿no? Seca o atrófica o húmeda exudativa. Las causas principalmente son estas: hipertensión, tabaquismo, fototoxicidad. O sea que las personas que no usan gafas, que no se protegen del sol, ¿no? Los que no se protegen del sol, caminan por el sol, caminan por la calle, no les gusta usar lentes porque no se acostumbran y todo, pues se escudan, ¿verdad? Esas son las causas principalmente. Cuando son jóvenes, no les produce nada, ¿no? Solo el problema va a ser cuando ustedes sean mayores. ¿No? Ahí es el problema, ahí va a empezar a perder la visión central y no hay cura. Todo lo que se perdió se va perdiendo. Lo que se hace en estos pacientes es dar vitaminas que retrasan un poquito la progresión de la enfermedad, pero no curan, no sanan nada. Entonces, todos que no usan anteojos, gafas, entonces deberían de protegerse, ¿no? Caminar por la sombra, usar un sombrero si no les gusta. La forma seca son de esta forma, son pequeños nódulos que aparecen, son proteínas y van uniéndose a veces una con otra, van confluyendo y van a formar la forma húmeda. Entonces estas son drusas duras y hay otras que son blandas cuando estas se van uniendo, ¿no? Va a formar una membrana, esta se llama membrana neovascular subretiniana, o sea que va a formar una cicatriz en la parte de la mácula, en el área de la mácula. Pues esta es una membrana neovascular subretiniana. Pero esa zona de atrofia de la seca o la dura deja toda la mácula, va a hacer que el epitelio pigmentado de la retina se vaya a atrofiar. Entonces va a dejar una cicatriz central, por tanto el paciente va a llegar a tener un escotoma central. Aquí tenemos otras drusas que al inicio se ven así, pero cuando ya es una etapa tardía se ve de esta manera una cicatriz, ¿no? Una cicatriz y bueno, el paciente tendrá una mancha negra ahí. El tratamiento en estos casos se puede colocar inyecciones antifactor de crecimiento endotelial vascular. Ayuda a que la cicatriz no sea tan grande, sino sea más pequeña, ¿no? Es decir, que nuestro escotoma, una cosa es que veas una mancha negra como el tamaño de 20 centavos, digamos, o de 50, o de 2 bolivianos, o el tamaño de tu puño. Entonces afecta más, ¿no? Cuanto más retina se dañe, entonces más pérdida de visión tengo. Entonces, esos medicamentos es justamente para que esa cicatriz sea lo más pequeña posible. Hay otra que se llama corinopatía serosa central. Esta enfermedad afecta igual a la mácula y esta se presenta en las personas jóvenes, varones jóvenes, bueno, a partir de los 30 años, entre 30 y 50 años, y están relacionadas con episodios de estrés. Son estresados. Son generalmente varones, igual, ven borroso, ven distorsionadas las letras y ven un escotoma central. Entonces, estos pacientes van indicando eso, disminución de la visión, y ven aquí el acúmulo de líquido subretiniano. Si hacemos una angiografía, vemos esa zona de ahí donde está saliendo líquido y eso está provocando que produzca este edema. Igual se coloca antiangiogénicos, vemos aquí el edema, justo en el área de la mácula.
Y si hacemos una geografía, vemos ahí que cada vez más está fluyendo y toda esta zona está fumando. Igual se acumula, igual se da tratamiento con Antibec y resuelve, ¿no? Resuelve. Pero pues tienen que darle también su espacio. Ustedes cuando tengan pareja, cuando tengan unos esposos estresados, así, que denle espacio. Que salga con sus amigos, ¿no? A relajarse, ¿sí o no? A jugar fútbol. Esa enfermedad es de varones entre 50 años y estresados. Pobrecito, Eso. Ustedes como médicos, ¿qué van a hacer? O sea, ya van a tener, ya van a hacer, sí, puede salir, ¿no? Conmigo va a salir. Conmigo va a salir. Sin mí no sale. Bueno, seguimos, ¿eh? Fíjense, la miopía también puede degenerar. Habíamos hablado que la retinopatía, o debido a la miopía, también hay miopía patológica, ¿no? Los que tienen más de 6 dioptrías son los que van a provocar adelgazamiento de la coroides y de la esclerótica. Se alarga el globo ocular, pero la retina es la que no se alarga. Bueno, la retina se va estirando y al estirarse va a provocar zonas de atrofia. Todas estas manchas blancas son zonas de atrofia. Entonces esa va a ir afectando, esa zona de atrofia va a ir afectando la mácula y va a dejar una cicatriz. Entonces son pacientes que tienen, si pareciera que fuese, que se llama degeneración macular, ¿no? Tú vas a decir, esto es degeneración macular, es una membrana neovascular. Pero, ¿qué le caracteriza de uno del otro? Pues uno no tendrá una medida de -10, por ejemplo, -10 esferas, y el otro no tiene. Uno pues se deberá a una degeneración macular asociada a la edad, y el otro lo más probable es que se debe a la miopía patológica. ¿Sí? Es lo que les dije, miopía simple, no hay daño en la retina. En la miopía patológica se acompaña de daño en la retina y va provocando estas cicatrices, ¿sí? Va a provocar esa membrana neovascular subretiniana. Entonces vemos otro paciente, otro caso igual, con una cicatriz y estas otras con unas cicatrices que están llegando a afectar a la mano. De estas otras, las distrofias retinianas, por ejemplo, las más importantes son aquellas que están relacionadas a la afección de los bastones, ¿no? Es la retinosis pigmentaria, en la cual hay unas lesiones oscuras, negras en la retina periférica, todas estas. A esto llamamos espículas óseas. Luego tenemos una vasoconstricción o un afinamiento vascular. Fíjense, el grosor tanto de la vena como la arteria es muy delgada. Y tenemos una papila seria, una papila que no es blanca, sino es un color beige. Entonces, esas son las características de esta enfermedad, que al principio, cuando hablábamos de retina, de anatomía, también les había indicado un poco, y se presentan más en personas, bueno, se puede presentar a cualquier edad, realmente varones, a cualquier edad, pero cuanto más joven es la persona, más rápido queda ciego. Esta enfermedad no tiene cura, ¿sí? Entonces el paciente va a quedar ciego. Lo primero que se afecta es la retina periférica, o sea, el campo visual va a estar afectado, campo visual periférico, y lo último que se afecta es la parte central. Puede ser que esté viendo 20-20, pero está viendo como por un tubo, ¿no? El resto del campo visual ya está a desaparecer. Entonces, ese es. ¿Se puede hacer trasplante de retina? No se puede hacer trasplante de retina, porque a través del nervio óptico saben que, mira, la papila óptica, la papila mide 1.7 milímetros, 1.7, o sea, ni siquiera 2 milímetros.
imagínate, 2 milímetros en sentido vertical y en sentido horizontal 1.5. O sea, es bien pequeñito, ¿sí? Y por ahí pasan 1.200.000 axones. Por ese tamaño pasa 1.200.000 axones. Entonces no hay ahora trasplante. Además, la retina es sistema nervioso central. ¿Sabes qué? O sea, cuando podamos trasplantar cerebro, probablemente sí podamos hacer trasplante de retina. ¿Sí? Pero por ahora no se puede. Quizás con el tiempo, con la nanotecnología, cuando lleguen los extraterrestres, no sé, todo puede pasar. Ahora con inteligencia artificial saben que todo está cambiando, ¿verdad? Entonces, todo puede pasar con el tiempo. No podemos decir en medicina que, bueno, en este, mira, ponte hace 50 años, para ver esa degeneración, bueno, esa coelopatía serosa central, no había equipos. Pues yo, ¿cómo yo podría ver, hacer pruebas y diagnosticar ese tipo de enfermedades? Difícil. Hasta que han ido apareciendo diferentes lámparas, microscopios, tinciones, todo para poder examinar. Ha pasado un largo tiempo, probablemente con el tiempo también va a ir pasando, ¿no? Con estas nuevas tecnologías que van apareciendo, puede que sí se pueda también. Lo que sí se está haciendo, se están implantando chips dentro de la retina para estimular a áreas de la retina que todavía tienen cierto grado de función. Entonces, para que ese estímulo, pues la retina amplifique su función de esa área. Entonces, el paciente podría ser que vea un poco más, pero no, claro, un poquito más, digamos, movimiento de mano, pues también son hechos. No, sí, pero sí se está haciendo ese tipo de investigaciones. Ahora en este, por ejemplo, ese degenerativo, no hay una causa específica. Se están muriendo, todas las células de los bastones se están muriendo, entonces no se sabe por qué, se están muriendo. Pues son pacientes que tienen ceguera nocturna, terminalopía también se llama, ¿no? Va perdiendo la visión periférica poco a poco, ¿sí? Es bilateral, simétrica, quizás un poquito uno más que el otro más rápido y tal. El diagnóstico solamente va a ser igual sintomático. El paciente que nos dice o el familiar nos va a decir que durante el día ve bien, pero durante la noche no ve nada. No ve nada. No ve nada. Se golpea, se tropieza con objetos, sí, ¿verdad? Eso nos hace pensar en esta enfermedad, porque no hay enfermedades así del ojo en la cual, digamos, aparte de esto, que afecte exclusivamente a los bastones, solo esta enfermedad. Entonces, nos dice que no ve nada oscuro en penumbra, pues lo más claro es que ve esto. ¿Sí? Luego se puede hacer campo visual y no hay tratamiento de eso. Luego vamos a estos heliconos, nada de esto. Retina quirúrgica es la parte de la retina en la cual se hace tratamiento quirúrgico. Entonces, el principal motivo de consulta va a ser pérdida de la visión, el ojo que está afectado, ¿no? Puede ser súbito o progresivo. Súbito puede ser desprendimiento de retina. El paciente va a decir, doctor, como que es no sé si ustedes han visto, no, ustedes no, ninguno de ustedes pasa las prácticas conmigo, el otro grupo sí pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Era un señor que es un señor que trabaja con metales o con fierros, ¿no? Y normalmente dice, pues, yo levanto bastante peso, siempre levanto hierros pesados, ahí me hacen ayuda. Y había algún objeto metálico muy pesado, pues estaban entre 4 personas, digo, lo voy a ayudar. Entonces, ha levantado junto con esa persona, con nosotros, y ha empezado a ver borroso.
poquito así, como si fuera una amaurosis fugaz. Si esa, y de repente empieza a haber telarañas, a eso llamamos, ¿qué llamamos eso? Miodesopsis. Miodesopsis, ¿no? Empieza a haber miodesopsis, unas moscas o unos hilos que se van moviendo y por un momento ve borroso. Luego mejora su visión, pero ve esas miodesopsis. Y lo deja así porque dice, no quiero que sea nada, va a pasar. Pero esas miodesopsias, cada vez aparece una mancha y esa mancha va creciendo hasta que vemos que el desprendimiento se tiene. Entonces, al rato de también aparece una pérdida de visión súbita cuando hay hemorragias vítreas, pacientes diabéticos, por ejemplo, ¿no? Donde ya tienen microhemorragias, pues se eleva la presión por cualquier disgusto que haya tenido la persona, se eleva la presión arterial, hace que reviente las venas más pequeñas, entonces empieza a sangrar. Entonces el paciente dice, y al día siguiente, bueno, si esa noche anterior estaba viendo bien, y al día siguiente despierta ya con una mancha roja. Luego las progresivas son las membranas que se han formado, por ejemplo, en la degeneración macular, en la retinopatía miópica, que poco a poco van formando una pequeña membrana y eso va creciendo, ¿no? Eso, o agujeros maculares. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que hay desprendimientos de retina? En desprendimientos de retina, bueno, cápulas retinas ya sabemos, puede haber un desgarro retiniano. ¿Qué es desgarro retiniano? Es una solución de continuidad de la retina. Entonces, esta es nuestra retina y de repente vemos una solución de continuidad. ¿No? Este es un orificio que se ha formado en la retina. Entonces, eso es desgarro de la retina. Desprendimiento del vitrio posterior, saben que el vitrio normalmente está adherido a toda la retina, y hay lugares donde está más adherido, en la base, a nivel de la papila óptica, a nivel de la mácula, a nivel de las arterias, venas, y estos pacientes normalmente va a ocurrir que se va a separar, se va a degenerar el vitrio y se separa de la retina. Se separa y no produce ningún orificio, ningún desgarro, no produce nada. Pero al momento de separarse también puede generar un desgarro. Entonces, cuando aparece el desprendimiento del vitrio posterior, el paciente va a tener miodesopsias. Cuando hay desprendimiento del vitrio posterior, va a aparecer aquí, este es un vitrio que se ha separado, entonces puede haber miodesopsias. A veces, fíjense, cuando está adherido a la macular, al separarse, pues va a provocar fotopsis, luces, como si le estuvieran sacando fotos con luz, ¿no? Entonces, porque está traccionando, como está adherido, está traccionando y es por esa razón que va a haber las fotopsis. ¿Sí? Eso es lo que pasa en estos pacientes con desprendimiento del vitrio posterior. Pero normalmente no ocurre nada en la retina, está normal sano, pero puede desgarrar. Y cuando hay desprendimiento de retina, ¿qué significa? Que por este desgarro, este vitrio ha ingresado y ha empezado a separar la retina. Lo vemos aquí, son bolsones de la retina que está acumulada de líquido. Aquí vemos toda la parte superior. Sí. Entonces, este tipo de desprendimientos de retina se llaman desprendimientos de retina reumatógeno, porque también hay desprendimientos de retina tipo inflamatorio. Las uveitis pueden provocar desprendimientos de retina, pero en este tipo de desprendimientos de retina por uveitis no hay un desgarro, sino por inflamación se acumula líquido debajo de la retina, por inflamación. ¿Sí? Entonces, un 10% puede ser bilateral, siempre va a haber un desgarro, ¿no? Y aparece realmente en zonas delimitadas de la periferia de la retina. Entonces, esas son degeneraciones predisponentes. Por ejemplo, la retina vamos a ver como esta zona, como una zona de atrofia, como una cicatriz, en la periferia. Entonces, estas zonas de aquí es una zona más delgada de la retina, pues por ahí se puede desgarrar y después generar un desprendimiento. Entonces, en esos casos, lo que se hace, para evitar que ocurra eso, lo que se hace es láser. Se hace láser a nivel alrededor de esta lesión.
Aquí no hay desgarro todavía, pero es un lugar predisponente para el nacimiento del timo. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los síntomas? Primero, miotesosis. Va a empezar a ver como telarañas, como unas moscas que están volando, que se mueven de un lado a otro lado. ¿Sí? Eso está diciendo que el bicho se está separando. Puede haber fotopsias justamente cuando está traccionando el bicho. Está traccionando, entonces va a producir fotopsias. Y va a haber pérdida parcial del campo visual. Nunca va a haber pérdida total. No es que de la noche a la mañana va a dejar de ver. Solamente es cuando hay una hemorragia, por ejemplo, en obstrucción de venas centrales de retina, obstrucción de arteria central de la retina, todo se va a pacificar. Pero en este experimento de retina es una pérdida parcial del campo visual. Entonces, el campo de visión va a ser una mancha negra, y esa mancha negra, día que pasa, va a ir aumentando de tamaño. Sí, el paciente dice, veo como una cortina. Como una cortina. En caria, aquí te dice, aquí o aquí abajo, ¿no? Puede tener defecto pupilar aferente, o sea que al momento de examinar la pupila, en vez de que se produzca miosis, se dilata. Puede disminuir la presión intraocular, por tanto hay que ver el fondo de ojo. Y el examen, realmente hay que ver la retina y hay que ver en la área donde está el desgarro y vemos dónde está la retina, ¿no? Hay que identificar ese desgarro. Si ese paciente no acude inmediatamente y no se opera, va a llevar hasta la ceguera total. Se va a producir como se va a atrofiar todo y se va a cicatrizar. Va a haber una proliferación de la vitis retiniana. El desprendimiento de retina total va a hacer que la retina se retraiga. Puede haber uveitis, inflamación, catarata y llega hasta tisis bulbi. Fíjense que toda la retina como se ha degenerado, ahí hay desgarros, toda la retina se está traccionando y aquí vemos más, todo se está traccionando y llega a esto. Este es un ojito ya que ya no tiene nada de tono y todo se ha cicatrizado, ¿no? Sí, o sea, ya se llamamos tisis bulbi. Tisis bulbi llamamos, cuando ya prácticamente pues todo se ha traccionado, se ha cicatrizado por dentro del ojo. Entonces a esto llega el paciente con desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina es una cirugía de urgencia, tiene que operarse lo más pronto posible. Cuando se diagnostica desprendimiento de retina, el paciente no puede estar caminando, haciendo sus actividades normales, no. Tiene que operarse, es una urgencia. ¿Sí? Lo más, cuanto les dije, retina es el sistema nervioso central. Cuanto más desprendido está la retina, no estás recibiendo nutrientes, oxígeno, sangre, ¿verdad? Entonces se está atrofiando, se está necrosando y se deja llegar, ¿sí? El tratamiento es quirúrgico en estos casos. Lo que se hace es identación o vitrectomía. ¿Qué se llama identación? Aquí está la zona de desprendimiento, entonces lo que se hace con una banda de silicona alrededor del ojo para que se pegue la retina. Por tanto, va a aumentar el diámetro posterior del ojo y sumariamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a generar? Miopía, porque el ojo en miopía, cuando está más largo, está grande la miopía, ¿no? Eso es lo que se hace en la banda, pero también se puede hacer una cirugía vitreoretiniana. Se ingresa aquí por los pequeños troncos, se quita todo el vitrio y se coloca aquí dentro del ojo. Se puede colocar aceite de silicona o un gas especial que es pesado para evitar que se reabsorba. Y entonces se coloca un gas para que se expanda ese gas y al mismo tiempo pues la retina se vaya pegando, adhiriendo, ¿no? Complicaciones, pues después de la cirugía puede haber recidiva de desprendimiento, puede haber nuevamente, puede aparecer, puede haber desprendimiento de coroides, se puede infectar el ojo, puede haber alteración de la motilidad porque ese explante dificulta sobre la motilidad del ojo y puede haber también daño a nivel de la mano. Y claro, llega a la ceguera, ¿no? Entonces, cuando hay desprendimiento de retina y está afectada la mácula, su pronóstico visual es malo.
es malo. ¿Puede que va a mejorar su visión? Pues puede que sí. ¿Va a llegar 20/20? Lo más probable es que no. Que sí va a mejorar, puede que mejore. No sé, de contaderos a 2 metros, a 5 metros, a 20/200, bueno, algo es algo, ¿no? Pero puede mejorar. Entonces, lo más antes posible debe de operarse. Cuando hay agujero macular, ¿qué significa? Un orificio en la mácula. Y eso generalmente ocurre por una tracción vitreoretiniana. O sea, aquí tenemos el vítreo y está tan adherida a la mácula que va a traccionar. Espontáneamente puede ser por levantar objetos pesados, por golpes que han recibido en el ojo, traumas, contusiones, cirugía de desprendimiento de retina también puede generar esto, inflamación, uveitis, ¿no? Va a traccionar ese vítreo y va a provocar esto. El paciente va a empezar a ver, va a haber un escotoma central, una mancha negra, ¿no? Entonces su visión va a ser 20/200 o peor, pero la periferia va a poder ver, porque se genera así, un orificio en la retina, en la mano. ¿Sí? Luego, bueno, aquí otros casos de otros orificios, de agujero macular. Si hacemos una tomografía, vemos, fíjense, ha perdido esa forma original de la mácula. El tratamiento pues es cirugía, en estos casos también. Lo que se hace es se quita toda esta membrana limitante que han visto aquí. Por ejemplo, todo esto lo que brilla de aquí, estas partes líneas que brillan, todo esto se quita, es una membrana que se va quitando todo alrededor. O sea que esta membranita se va quitando de todo alrededor para que esta mácula pues vuelva a su estado natural anterior. ¿Mejora su visión? Sí, mejora su visión. Si no hacemos, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con estos pacientes con agujero macular? Va a generar desprendimiento de retina. El vitrio está aquí, ¿no? Ese vitrio va a ingresar aquí y va a empezar a separar. Va a provocar desprendimiento de retina. ¿Sí? Eso es lo que va a provocar. Se puede tocar actividad, pero hay que hacer cirugía vitreoretiniana. Otras membranas que se forman por inflamación, por cirugía, desprendimiento de retinas, traumas. Igual, todo lo que afecta a la mácula va a tener metamorfosis, alteración del contorno de todas las lentes. No se va a ver distorsionado, va a haber la disminución de la visión. Lo que hay que hacer es vitrectomía, hay que quitar toda esta membrana, se quita todo el vitrio y todo esto pues hay que ir quitando con cuidado y para que la retina no esté traccionada. ¿Sí? En eso consiste. Aquí hay otras membranas o otras membranas. El retinoblastoma, esto habíamos hablado en retina, les dije que es el tumor más frecuente intraocular maligno de los niños. Puede ser bilateral en un 25-30%. ¿Ah? Máxima incidencia entre 18 meses, 1 año y medio, aproximadamente 1 año y medio, 2 años. Son niños que están empezando a caminar, ya están caminando y empiezan a tener problemas de visión, empiezan a golpearse con objetos. ¿Ah? Pues no hay un predominio por sexo, pues estás tanto varones o mujeres, y el síntoma es la leucocoria. Esto no significa que es catarata, ¿no? Pues una leucocoria, una pupila blanca. Puede ser que el paciente empiece a desviarse sus ojos, que tenga estrabismo, puede generar glaucoma, puede generar uveitis, puede generar celulitis orbitaria y puede generar proptosis. Por ejemplo, en el Instagram que tengo, han visto los que han visto hay un niño que tiene su ojo con proptosis y dentro de ese ojito hay un tumor así como este, pues más grande porque está con proptosis, se ve muy mal, pero lo que llama la atención en esa tomografía son calcificaciones. Estas calcificaciones son las que nos indican de que el paciente tiene retinoblastoma. Entonces, se debe hacer tomografía, ecografía, resonancia magnética y eso es lo que va a hacer.
¿Qué es lo que hay que hacer? Si se detecta a tiempo, si es un tumor pequeño, se puede hacer radioterapia, braquiterapia, se puede fotocoagular con láser, quemar esa zona del retinoblastoma. Pero si es muy grande y no es solamente uno, sino varios, entonces pues hay que quitar el ojo. Se quita todo el ojo, todo lo pinto se quita y vemos otro, y eso es lo que va a hacer que el paciente pues sobreviva. Este tipo de tumor generalmente se examina por vía neuronal, o sea, por medio óptico, ¿sí? Y eso es lo que ocurre. ¿Alguna pregunta? Todavía hay tiempo, Veremos examen. No, ya 45. ¿Hasta aquí va a entrar el examen? ¿O va a aumentar temas? ¿Cuándo se examen? Mañana, la otra semana. Ah, el examen de. Mañana es el de mi agua. La próxima semana. La próxima. Pasando esta, la otra. ¿Cómo? La semana que viene. Es el 7 La subsiguiente de la que viene.